Cuando trabajaba en mi árbol genealógico, entendí la extraña comunión del destino que me une a mis antepasados. Tuve el fuerte presentimiento de que estaba bajo la influencia de actos y problemas que quedaron incompletos, no resueltos por mis padres, mis abuelos y mis otros antepasados. Tuve la impresión de que a menudo en la familia hay un karma impersonal transmitido de padres a hijos. Siempre pensé que tenía que responder preguntas ya hechas a mis antepasados o que tenía que concluir o continuar los problemas no resueltos previamente. Carl Jung. Esto es La Mirada Psicogenealógica, un espacio para dar otra mirada a las cosas que nos pasan en la vida. Un programa que tiene la intención de darte recursos, experiencias, herramientas y saberes para que tu vida pueda ser aún más abundante, más plena y más propia. Y estamos compartiendo aquí contigo, soy Alicia García Vega, presentándote este espacio. Hoy vamos a tocar un súper tema. Es un tema que tiene que ver con esta frase acerca de el árbol genealógico, esa importancia de conocer todo eso que nos pasa a través de largas generaciones y que a veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué repetimos cosas que hay en nuestra historia familiar. Y aparecen cosas como mandatos familiares, algunos de los cuales no tenemos control de ellos, como por ejemplo nuestro nombre, nuestras fechas de nacimiento. Y hoy estoy en la feliz compañía de un especialista que nos va a aportar su mirada sobre este tema de tal mandato, tal destino. Él es David Cuba. Hola David, ¿cómo estás? Hola Alicia, buen día. Te cuento que David es especialista en biodescodificación, en psicogenealogía y es Master Practitioner en programación neurolingüística. Él da cursos, da capacitaciones, da consulta privada también acerca de todo esto que nos pasa en la vida y que vamos trayendo como de repetición en repetición, y a la vez todo aquello que la programación neurolingüística como recurso y como herramienta nos aporta para poder tener una solución a esto. Así que bienvenido David, estás en tu casa para poder compartir todo este tema. Y cuando vemos que en el árbol genealógico hay una repetición, es creo importante compartirte que hay ya unas bases científicas importantes que nos están hablando acerca de cómo esta influencia de largas generaciones se transmite, ¿sí? Hoy te traigo el efecto Serganit, que le pertenece a Bluma Serganit. Ella nació en la Unión Soviética en los años 20. Ella empezó sus investigaciones que fueron publicadas y que fueron avaladas acerca de la memoria. Y ella descubre, junto a otros especialistas, que la memoria, el cerebro, no soporta las cosas a medias. Es como que tiene una tendencia a completar aquello que está incompleto. Entonces, se va a fijar en aquello que falta, en aquello que no está. Y lo que va a ocurrir es que vas a querer como todo el tiempo estar como alerta a aquello que no se ha terminado, no se ha completado. Esto es como una tarea, ¿no? Que tú estás haciendo una tarea y de repente la dejas inconclusa, o a veces un examen, ¿no? Que tienes para graduarte, entonces dejas ese examen y dices, bueno, lo voy a hacer la semana que viene o en 2 semanas. Pero mientras está ocurriendo, todo el tiempo tienes en la cabeza ese examen, esa situación. O tengo que hablar con una persona y de repente tú haces tu vida cotidiana, pero en tu cabeza está todo el tiempo que has de hablar con esa persona, porque es una cosa que en nuestro cerebro queda grabado, lo incompleto.
Y tal es así que cuando nosotros vamos por la ciudad o nos movemos en cada cosa, es como si siempre estamos viendo aquello que falta y no aquello que está. Es como algo muy natural. Y yo también estaba pensando, David, ahora tú que me aportas también y nos compartes acerca de esto, ¿hasta qué punto desde la época de la biología, en la época del hombre cavernícola, en esta área del cerebro que llevamos en el tronco cerebral, está cerebro primitivo, donde es importante para la sobrevivencia aquello que falta? Porque claro, el hombre primitivo está precisamente en un alto estrés, porque hay depredadores, porque hay un montón de situaciones que ha de resolver. Entonces, ¿hasta qué punto ahí también en el cerebro se queda esta memoria como una necesidad de sobrevivencia? Claro, es así, eso ya sería lo que es el instinto, ¿no? Nuestro instinto a la alimentación, a comer, a respirar, ¿no? a gestionar nuestra vida, ¿no? El instinto está básicamente ligado, ¿no? a lo que es el cerebro reptiliano y simplemente actúa, ¿no? Claro, entonces ahí también se aloja la mente subconsciente y entonces qué importante para el hombre primitivo, y nosotros compartimos el mismo cerebro. Y el mismo aprendizaje también. Ajá, lo que pasa es que ahorita nosotros no tenemos un depredador, no tenemos digamos esa urgencia por coger el alimento, pero sin embargo hace muy poquito con el tema de los huaicos no había agua, había una situación de un alto estrés, había gente que estaba muriendo, activó memorias del tronco cerebral con este tema de ver lo que falta y no lo que hay, ¿no? Así es. Entonces, esto es algo que el efecto Serganit nos está hablando. Imagínate ahora el poder que esto puede tener en el árbol genealógico, porque entonces vienen largas generaciones de cosas que se han quedado inconclusas, sin resolver, y es como que vienen descendientes para resolver. O sea, inconscientemente estamos programando descendientes para que resuelvan las cosas que se quedaron pendientes en el árbol. Claro, y eso se puede ver mucho en los pendientes, lo que dices en los secretos, ¿no? Cuando las cosas quedan inconclusas, la información no se comparte, la información queda atrapada en alguien y ese alguien lo carga aún más con el estrés que tiene, y esto afecta a toda la dinámica familiar. Entonces, me acabo de recordar de algo de que tuve una consultante. Ella viene porque quiere mejorar la relación con su hija. Entonces, bueno, usé las estrategias de PNL, las preguntas de PNL para ver internamente qué es lo que mueve a ella entrar en conflicto con su hija, ¿no? Entonces ella me dice, no, a mi hija yo la quiero mucho, la quiero proteger, pero hace poco mi hija era una chica muy obediente, no muy tranquila, pero de repente me comenzó a contestar, quiere estar en la calle y entonces hemos comenzado a entrar en una dinámica de conflicto. Entonces yo le pregunto, ¿no? Y dime, ¿qué estás haciendo tú para que tu hija esté así? Porque en un problema no es solamente una parte, el problema es de dos. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo tú para que tu hija entre en conflicto contigo? Y ella me dice, nada, ¿no? Nada. Bueno, como claro, todos, porque está respondiendo desde la mente consciente. Claro, ¿no? Nada, como todos nos encerramos a tener nuestra verdad, nuestra razón, pero hasta ahí quedamos. Entonces le digo, ¿pero para qué? ¿No? Le digo, Atanásia, ¿tú para qué lo haces? Es para cuidarla. Genial. ¿Y para qué la quieres cuidar? ¿De qué la quieres cuidar? No sé, le puede pasar algo. ¿Pero qué le puede pasar? Dime, ¿qué le podría pasar? No sé, le puede pasar algo. Si va a la tienda, le puede pasar. ¿Y qué le puede pasar si va a la tienda? Entonces ella se queda un momento y me dice, yo cuando tenía 15 años me iba a la tienda y tuve algo muy, muy difícil, ¿no? Tuve una vivencia muy difícil de ella, ¿no? Y traumática, entonces, sí, probablemente, muy traumática, ¿no? Para ella, como para ¿no? que Claro, tenga para esa una memoria. niña, ¿no? Entonces ella había sido abusada, ¿no? Claro. Entonces ella le resultaba difícil hablar de esto. Entonces le digo, entonces tú no quieres que le pase eso a tu hija. Sí, no. Entonces ella me decía, mi hija tiene 13 años, ¿no? Y ahora que lo veo así, bueno, pues tengo miedo que le pase eso, ¿no? Y como que recién se había dado cuenta de que la cuidaba la hija. Claro. Entonces entonces ella me decía, producto de este evento, ella tuvo un hijo al cual hizo pasar como su hermano, ¿no? Que era su gran secreto.
Entonces, le digo, bueno, cuéntale a tu hija esto. ¿No les conté esto a tu hija? No, me dice, no lo sabe. Entonces le dije, cuéntale. De repente no te comprende, pero por lo menos va a intentar asociar, ¿no?, de que la estás intentando proteger. Entonces, con ella trabajamos lo que es la vergüenza, ¿no?, un poquito con unas estrategias de PNL para bajarle la intensidad. Se fue a su casa y regresó la siguiente semana, ¿no? Y me comenta, no sabes lo que ha pasado, ¿no? Le conté eso a mi hija y cuando le conté, era como que me hubiera quitado una mochila enorme, ¿no? No sabes todo el alivio, la ligereza que sentí de eso, ¿no? De decirle eso a mi hija, ¿no? Entonces ella sintió de que se había liberado mucho de ella. Me dijo, incluso sentí en ese momento que ya no tenía que tomar mis pastillas para la hipertensión. Entonces, y me dijo, y a partir de ese día ya no sentí la necesidad de cuidarla, mi hija. Era como que ya no sentía ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo, no sabía por qué sentía miedo, no sabía por qué se desesperaba porque su hija salía a la calle, entonces se le había quitado eso. Y como consecuencia comenzó a mejorar la relación con su hija, ¿no? Porque la hija, evidentemente, ¿no?, reaccionaba en función a una acción, ¿no?, que no entendía, información incompleta. ¿No? La mamá le da la información, fricción entre ellas, ¿no? Y entonces la mamá le da la información correcta, ¿no? Entonces la mamá se libera de esa, claro, ¿no? Y entonces como consecuencia comienza a fluir lo natural. ¿Y pudiste darte cuenta en el árbol genealógico de la consultante si también había abuso? Sí, había repetición. Claro. En el caso de ella era una repetición, ¿no? Entonces inconscientemente ella ya sabía que era una repetición, porque su mamá la había pasado, la abuela también. Era una repetición. Y estas repeticiones, si es que no se completa esa información, no es transmitida ese mensaje, ¿no? Entonces continúa, ¿no? Y ahí nos decía Jesús también en sus frases, ¿no? Solo la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces esto funciona muy bien en psicogenealogía como estrategia. Claro, ¿no? porque el miedo que viene de la bisabuela a la madre también viene una información que quizás está incompleta, ¿no? Y de ahí la madre también, ¿no?, lleva esta información a la hija de una manera incompleta. Sí. Y va pasando de generación en generación hasta que viene un descendiente que toma las riendas, en este caso la consultante, para poder resolver la historia. Sí, y es así. Y lo curioso en esta historia es de que la mamá le cuenta a la hija y la hija le dice, mamá, como que yo ya había escuchado algo. Que le era familiar. Como que sabía, ella cuidando el secreto y la hija ya se sabía el secreto, ¿no? Sí, muchas veces también pasa eso. Sí, a veces las madres están así preocupadas y resulta que los hijos ya se lo saben bien. Sí, qué importante, sí. Entonces, en esto de la relación entre padres e hijos, pero también en las parejas también ocurre esto, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo solamente veo ese aspecto que falta en la relación, que no está en la relación, ¿no? O no hablar de antiguas relaciones, ¿no?, que no han quedado cerradas por miedo a que la nueva relación, y es lo único que hace es... Qué importante, entonces, es aprender a cerrar relaciones. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Y todo, o sea, evidentemente cuando uno inicia una relación ya no puede juzgar lo que pasó antes, ¿no? Uno es desde donde empieza hacia adelante, ¿no? Si se equivocó, hubo dolor, hubo circunstancias, bueno, son cosas que hay que sanarlas, resolverlas y construir desde el presente, ¿no?, con toda esa confianza, esa apertura. Claro, porque si seguimos este efecto, solamente vamos a ver todo lo malo que hizo mi pareja. Claro, y si hizo todo lo malo que hizo, ¿qué fue eso que de repente yo no pude decir? Quizás tenía ganas de decirle cosas y me aguanté, o de repente abandonó y no pude hacerlo, y eso se queda, ¿no?, como una energía que va en algún momento va a influenciar. Sí. O abandonos también, porque mi padre me abandona, entonces yo guardo un gran dolor, un gran resentimiento con mi padre, y siempre me acuerdo de eso, no puedo olvidarlo. Sí, y eso es así, incluso si lo olvidaras, ¿no? Porque hay un dicho que dice, el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo no cura nada, el tiempo lo almacena, ¿no? Y eso simplemente emerge en el momento que tiene que ver con las circunstancias que se aparecen. Claro, ¿no? y esto es porque el subconsciente actualiza la información. Aquello que ve parecido
Sí. Inmediatamente, si mi pareja se parece al padre que me abandona, Sí, va a jalar esos patrones. Actualiza toda la información. Entonces no estoy viendo en mi pareja, a mi pareja, sino estoy viendo a mi padre que me abandonó. Sí, esa proyección, esas heridas del pasado, que nos podemos haber olvidado conscientemente, pero subconscientemente no se olvida nada. Todas las promesas, todo está en un eterno presente, simplemente mostrándose como información en el contexto que tengamos, ¿no? Y como decíamos antes, el nombre y la fecha de nacimiento, hay más cosas, por supuesto, que tomamos en cuenta en psicogenealogía, pero por hoy tomar estas dos, a veces el nombre de la pareja coincide con un abuelo, Sí. o coincide con mi padre, o coincide con algo que entonces, por supuesto que la carga será mayor, porque entonces no estoy viendo a mi pareja, sino estoy viendo aquello que mi abuelo no hizo. Sí. O el abandono de mi abuelo también. Sí, es muy importante revisar las dinámicas familiares, ¿no? Cómo eran los comportamientos de las parejas del sistema y propiamente el carácter, ¿no?, también de las personas, ¿no? Entonces, cuando comienzan a revisar su árbol, se dan cuenta, sí, ¿verdad? Se parece a mi papá, sí, ¿no? Se parece a mi mamá, ¿no? Y hasta entonces no se habían dado cuenta, pero ya cuando comienzan a darse cuenta, como que ya gran parte del trabajo comienza. Sí, empieza, yo creo, la curación, porque entonces ya la pareja, que es la que se ha acumulado todo ese odio, ese rencor, todas esas cóleras, es como que van dirigidas a la historia del pasado, Sí. en donde empezó todo esto. Claro. Porque tal vez ese papá también está resentido con su propio papá. Es una cadena. Y vienen así todas las largas generaciones. Es una cadena, ¿no? Como comentas, lo que no le pude decir a mi papá en su momento o a mi mamá, esas frustraciones quedaron ahí y luego las proyectas con la pareja, ¿no? Y yo me he encontrado también en varias consultas que cuando llevas el nombre del abuelo, entonces, o del padre, y si estás leyendo o tienes una herida de abandono, entonces le exiges a la pareja que cumpla lo que no cumplió el abuelo y lo que no cumplió el padre. Sí, entonces la pareja se siente colapsada porque dice, o sea, me siento que estoy llevando una carga, inconscientemente por supuesto, pero se siente mal y esa relación va al fracaso porque no puede una persona tolerar una carga que no es suya. Claro, y es bastante trabajo encargarnos de nuestra propia felicidad. Ahora, hacernos cargo de la felicidad de otros es una carga muy pesada. Y una consultante también recordando algo similar, ella cuando estaba viviendo esta dinámica, entonces claro, va a ocurrir la separación y ella está todavía enfadada porque se van a separar sin darse cuenta que ella había llevado todo este cargamento a la relación y nunca lo había visto a él como su pareja, porque ella se enfada porque él termina engañándola. Entonces cuando ella revisa el engaño, es que en realidad ella nunca lo vio a él y él sentía, ¿no? Esto a nivel de subconsciente, la persona sabe que no está enamorado, no está enamorada de mí, sino está enamorada de una historia vieja del pasado y me está haciendo unas exigencias. Entonces vamos a decir que esta persona en la relación estaba inexistente, esta pareja. Y como está inexistente quiere decir que está libre, porque esta consultante estaba atrapada con su padre y su abuelo en esa historia. Entonces, por supuesto que si la pareja está libre, es posible que vaya a otras relaciones. Sí. Entonces ella comprendió todo esto, la responsabilidad que ella tenía en esta historia y de que nunca había visto a la pareja como pareja. Claro, de alguna manera es como que algo que los atrae, ¿no? Desde ahí, sí, algo que también no los deja ir, ¿no? A pesar de que las cosas pueden estar difíciles, como que quedan atrapados, ¿no? Y es importante esto que hablas de los padres también. Nuestro proceso de curación, de sanación personal debe empezar con nuestros padres, ¿no? Revisar ahí sí, y de ahí ir escalando hacia el exacto, árbol. Sí. Y también las fechas de nacimiento, que es lo que tú puedes aprender, que tú tomas tu fecha de nacimiento y la comparas con la fecha de nacimiento de tus padres. Claro, con un rango, ¿no? Con un rango que va de 10 días, en algunas teorías hablan de 15 días como máximo, en otras hablan de 7, pero yo creo que más o menos la franja está en unos 10 días o un poquito más, ¿no? Y de ahí comparas si tú tienes una fecha similar a tu padre, a tu madre, o a tu abuelo, a tu abuela, a tus bisabuelos. Y también ves si las fechas de nacimiento de tus padres o abuelos coinciden en esa franja de los 10 días, más o menos, coincide con tu pareja. Porque entonces podrás darte cuenta si estás
tu pareja está doblando, quiere decir que está representando a un abuelo, un bisabuelo, a tu padre o tu madre, dependiendo del caso. Entonces podemos hacer un ejemplo, David, de cómo esos 10 días, cómo se podrían ubicar. Claro, es la fecha central, ¿no? De nacimiento, y ahí le sumamos, ¿no? Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, David. Ya, 25 de abril. Ahorita ya. Ya, ahorita. El 25 de abril, entonces tomas 10 días antes y 10 días después. O sea, tomaríamos el día 15 de abril como referencia. Sí. También puede ser que si tú dices, ay, pero es que es un día, de repente son 13 días, 14. Sí, podrías tomar hasta máximo 15 días máximo. Pero partimos del 15 de abril hasta, si es 25 de abril, entonces entramos en el siguiente mes, ¿no es cierto? Claro. Hasta el día 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo. Entonces la franja sería entre el 15 de abril hasta el 5 de mayo. Y si de repente tu pareja es del 4 de mayo, pues ya, allí está ya una historia donde hay que mirarla para no repetir aquello que de repente por una necesidad del subconsciente has atraído a esa pareja. También es una oportunidad, ¿verdad, David? Cuando traes una pareja que está dentro de tu rango o de los padres o los bisabuelos, porque es una oportunidad de resolver aquello que no se pudo resolver allí. No porque ellos no pudieran hacerlo, sino porque es como que eso que quedó pendiente, ¿no? Entonces, a veces uno deja pendiente por las cosas por tiempo, por muchas cosas, no necesariamente porque no sepa hacerlo, ¿no? Claro, también ten en cuenta de que esto de la educación emocional es podemos decir que es reciente, ¿no? O sea, nuestros padres posiblemente no tuvieron esa oportunidad, nuestros abuelos también, ¿no? De tener esa educación emocional, ¿no? Entonces es nuestra oportunidad, ¿no? Desde lo que hoy en día podemos descubrir, conocer y aportar a todo nuestro sistema familiar, claro, ¿no? Y a toda la descendencia que va a venir después. ¿Y qué crees, David, que puede hacer una persona que nos está escuchando, que ha detectado esto, que su pareja lleva la fecha o el nombre de un ancestro? ¿Qué podría hacer desde tus conocimientos de PNL, de biodescodificación, psicogenealogía? ¿Algún ejercicio sencillito que puedan hacer en casa? Ya, lo primero que podría hacer es primero ver qué cosas hay en común, ¿no? De repente las profesiones, ¿no? Nombres. Refuerza más, ¿no? Cuanto más cosas en común tengas, va a reforzar más, ¿no? Ahora, ¿qué número de hijo era también? Y cosas sutiles también, porque yo tenía una consultante que su pareja trabajaba en una gasolinera, pero su abuelo había estado en unas historias de petróleo. Entonces, claro, al final es lo mismo, solamente que tú dices, ella no se daba cuenta, ¿no? Pero hay cosas muy sutiles a veces en la profesión. Sí, eso hay que revisar qué hacía, ¿no? Por ejemplo, la abuela costurera y la nieta diseñadora de modas. O cirujana, ¿no? Que también está cosiendo. Claro, ¿no? Cirujana, claro, son cosas afines. Exacto. Entonces lo que dice David es no solamente por el nombre o la fecha de nacimiento, sino también la profesión. Es una manera de repetir. La posición del nacimiento, ¿no? Si es hijo mayor, segundo, tercero, ¿no? El género. Exacto. ¿no? Entonces las actitudes también, ¿no? El carácter. O si tiene por ejemplo, si tu pareja tiene la sonrisa de tu papá o la sonrisa del abuelo, o tiene la mirada o el abrazo o la voz, el tono de voz, o sea, todos esos rasgos que pueda hacer que... Sí, ¿no? Cuando comenzamos a analizar, como que vemos esas cosas y entonces nos hacemos más conscientes frente a lo que estamos, ¿no? O sea, entonces, ¿de quién nos enamoramos, David? Bueno, bajo la psicogenealogía nos enamoramos de nuestros conflictos. Sí, pero bueno, la toma de conciencia puede hacer que realmente que tomemos nuestra vida, podamos vernos a nosotros mismos primero como seres propios, para poder ver al otro también. Claro, y tomar lo que nos pertenece y dejar lo que no es nuestro. Exacto. ¿no? Porque en medio de esas promesas a papá, mamá, ¿no? Nosotros tendemos a identificarnos con ellos, ¿no? Y a cargarnos con responsabilidades. Nosotros cuando vemos de repente a mamá llorando, sufriendo, entonces mamá, yo siempre voy a estar contigo, ¿no? Pero ahora eso se vuelve ya una promesa. Porque ese es un mandato. Claro, se vuelve una promesa que en tu edad adulta
O sea, claro, tienes que velar por mamá toda la vida. claro, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la consecuencia? Familia, claro. ¿Cuál sería la consecuencia de velar por mamá? Claro, es entrar en conflicto con la pareja, Claro, ¿no? la Más pareja. tiempo con mamá de repente, o más La mamitis, dedicación, ¿no? la Que decíamos en la mamitis, mañana, ¿no? cuando hablábamos. ¿No? Y poner a la pareja en segundo lugar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Es causa de separación. Claro, causa de separación, porque nadie quiere ser segundo lugar, Sí. ¿no? Entonces llega un momento en que ya no tenemos que ser independientes, pero si tenemos una promesa, tanto que nosotros hayamos hecho, o que mamá nos haya, o papá nos haya, de alguna manera impuesto, nosotros lo vamos a tender a cumplir, ¿no? Claro, y también es de ambos lados, porque para que yo cuide a mamá, mamá tiene que estar débil. Entonces mamá puede estar enferma constantemente, o mamá le falta el dinero, o mamá siempre se mete en problemas, entonces Claro. tengo que ser yo salvador Claro, de mamá, claro, porque se crea un comportamiento. Sí, eso es los autosabotajes. Se crea un comportamiento que hace que la dinámica se cumpla. Exacto, que justifica el Que programa justifica, subconsciente. Claro, el programa subconsciente. Claro, sí. porque si no yo no tendría por qué salvar a mi madre si mi madre no estuviera en peligro. Sí, es así. Ujú. Es así. Esa dinámica es totalmente subconsciente. Normalmente no la vemos, ¿no? Pero cuando comenzamos a hacer un proceso de autoconocimiento, de explorar nosotros mismos, ¿no? Podemos comenzar a ver esas dinámicas que pueden estar Exacto. Sí, habiendo. alojadas en nuestra mente subconsciente. Por eso la idea de la mirada psicogenealógica es poder entrar profundamente en esa mente subconsciente, en todas esas cosas sutiles de Así las es. cuales a veces no nos podemos percatar. Pero qué importante, David. Entonces, cuando queremos hacer como... ¿Tú consideras un ritual? ¿Consideras que podemos, para poder separar, ¿no? La historia familiar de mi historia actual? Claro. Sí, algo que es bien interesante de hacer y que también muchas veces se les sugiero a mis consultantes es de el permiso, ¿no? Porque nosotros cuando éramos pequeños, cuando queríamos salir, cuando queríamos algo, ¿qué hacíamos? No pedíamos permiso a papá, a mamá. Eso quedó grabado en lo más profundo de nosotros. Es verdad. Entonces, hoy en día, ¿no? Ya no pedimos el permiso para salir, todo eso. Lo que necesitamos son los permisos para nuestra autonomía, para ser felices. O esperamos el reconocimiento de Claro. alguna manera de nuestros padres, Claro, ¿no? ¿no? Una sonrisa, Claro. o qué bien lo hiciste. Claro, todavía queda eso, ¿no? Entonces, pedir el permiso de nuestra autonomía, el permiso de ser feliz, ¿no? Claro. El permiso de nuestros padres. Entonces, es algo que podría... Puede ser emplear también el verbo me permito. Sí, me permito, pero para nuestra parte subconsciente es muy importante escuchar la voz de mamá o papá. O sea, sí puede hacerse, ¿no? Y si no, eso ya sería un plano un poquito... ya O sea, más- si tenemos a los papás vivos, Claro, es una poderle oportunidad maravillosa pedir- de pedir el permiso, ¿no? ¿no? De escuchar, mamá, papá, dame el permiso o permíteme ser feliz. Ahora, si no están, se puede hacer cuánticamente, Sí, ¿verdad? cuánticamente, Ujú. claro, ¿no? Entonces hay un proceso de relajación, ¿no? Ujú. Conectar con la memoria, conectarse con eso y hacerlo cuánticamente. Exacto, ¿no? puedes visualizar a tu papá o a tu mamá si ya no están, están fallecidos o están en otro país, en provincia o donde sea, donde no están cerca de ti, y los visualizas frente a ti, ¿no? Y es como si pudieras hablar directamente con su alma, con su mente subconsciente. En realidad no estás hablando con ese papá, mamá, ego, cuerpo, estás hablando con el subconsciente familiar, porque ellos son los representantes del árbol. Claro, claro, ¿no? y de alguna manera también está en ti, ¿no? Porque células de mamá y papá están en ti, entonces a través de ello también. Exactamente, entonces darte cuenta que lo que les sucedió a ellos es algo que pasó, que no necesariamente ha de pasarte a ti o a tu pareja, sino que puedas aceptar que lo que pasó, pasó. ¿Por qué? Porque tú eres adulto. En cambio, el que grabó todo es el niño pequeño o el bebito herido que aprendió de acuerdo a lo que estaba percibiendo de esa situación, Sí, ¿verdad? eso sí. Y el niño lo toma todo, no juzga nada. Exactamente. No Y juzga en realidad nada. ama a sus padres por igual. A veces toma partido de uno Ujú. que del otro por las circunstancias, el dolor, según él vea la debilidad o el dolor más de la persona que está sufriendo allí, ¿no?
en la Sí, relación. sí, es así, ¿no? El ser humano tiende siempre a querer al padre, a la madre, es su máxima identificación, ¿no? Entonces, incluso si tiene que elegir, ¿no?, entre el dolor y la nada, prefiere el dolor a no tener nada. Eso es que es un ¿no? miedo al Entonces, vacío. claro, es un miedo al vacío, ¿no? Entonces es un miedo profundo al vacío. Entonces prefiere tomar el dolor y relacionarse desde ahí, porque de alguna manera desde ahí tiene algo. Es conocido. Es conocido, claro. Por eso es que lo nuevo nos asusta, Sí. los cambios nos asustan, porque Sí, es no así. lo conocemos. En cambio, preferimos sufrir antes que hacer un cambio. Claro, porque es una forma de recibir. De repente no es la mejor forma, pero Pero es lo estás conocido. recibiendo, es mejor a no tener nada. Exactamente. ¿no? Y entonces las personas quedan atrapadas en ese contexto Ajá. también. Entonces, retomando el ejercicio para que te lleves a algo hoy día, es importante, si lo haces cuánticamente, quiere decir pues que te visualizas frente a ti, a tu papá o a tu mamá. Puedes hacerlo también con cada uno, primero con uno, después con el otro, y poderle, si quieres, también puedes escribir una carta Sí, también también. y leerla. Si sientes que no te salen las palabras, pues la puedes previamente escribir, y el contenido debe ser un contenido, puede ser positivo, en el sentido de que agradeces todo lo vivido, pero que como tú eres un adulto, tú cumpliste como hijo, porque también es importante recuperar tu rol, tu posición. ¿Cuál es tu posición? Porque si estás salvando a mamá o salvando a papá, depende del caso, en realidad no estás ocupando tu lugar de hijo, ¿verdad, David? Estarías ocupando un lugar que no le corresponde. Que puede ser mi abuelo, mi padre, o sea, el padre de mi madre, que estoy salvándola, o pagando las deudas que no pudo pagar el abuelo. Entonces, recupero mi rol de adulto. El adulto no tiene, o sea, ¿por qué cargar algo que no le corresponde? Porque no es el abuelo. Y también es muy pesado cargar algo de los padres. También, Claro, es también. algo muy pesado para un niño. Entonces, en la carta es importante, ¿cuál es mi lugar? Mi lugar de adulto, sentirte empoderado en tu lugar, y desde ahí es donde viene ese, he tomado de ti, ¿no? De pequeño o de bebé, el dolor, el sufrimiento, la lealtad, todo lo que a ti te salga del corazón. Y el lenguaje que se utiliza es en presente, porque el subconsciente... Claro. Y sin juicio. Exacto, sin juicio, en presente, porque el subconsciente va a... es un eterno presente. Exacto, y el subconsciente, al funcionar al decirlo en presente, inmediatamente va a tomar acción. Es mucho más rápido la cosa, y pues agradeces eso y tomas tu lugar de adulto. Soy adulto, con todos los poderes que tengo como adulto. Mi amor por ti no cambiará, papá. Mi amor por ti no cambiará, mamá. He experimentado dolor, sí, durante todos estos años he pagado un precio muy alto a través de mis síntomas, mis enfermedades, mis separaciones amorosas, todos mis problemas, pero mi amor por ti es inmenso, y ahí es bueno que tú percibas que todo lo has hecho por amor a tus padres. Entonces, desde ese amor que es prácticamente desde el alma, es donde tú puedas decir, mi amor por ti no va a cambiar, lo que va a cambiar es mi comportamiento a partir de este momento. Sí, es así. Y ahora, como comentas, ¿no? A veces hay historias con los padres, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen heridas muy marcadas y les cuesta reconciliarse con sus padres, ¿no? Pero este proceso de sanación tiene que empezar con ellos. Ahora, cuando nos cuesta esto con los padres, tenemos que verlos también a ellos, al igual que nosotros cuando éramos niños y sufríamos, ellos también pasaron lo mismo. Ellos solamente pudieron habernos dado lo que recibieron, no pueden habernos dado nada diferente. Claro, es como exigirle a un padre que abandona, que te acompañe cuando él mismo, si tú ves su árbol genealógico, es muy probable que también tenga un padre abandonador, sí, y un bisabuelo, y así largas generaciones de abandono. Solo puedes dar lo que conoces, ¿no? Entonces, si no lo conoces va a ser difícil, ¿no? Entonces, hijas que vienen a consulta y dicen, mi mamá nunca me cariñaba, ¿no? Entonces, pero la madre tampoco nunca recibió caricias, no sabe lo que es eso. Exacto. Entonces, tenemos primero que aprender, ¿no? ¿Qué es para transmitirlo? Y una cosa súper importante que siempre lo recalco es la diferencia entre abandono y rechazo. Porque es eso que lo dicen muchos consultantes. No, es que mi mamá no me quería, mi papá no me quería. Pero te estaba rechazando, porque rechazar es no te quiero, ¿no? Empujar, o sea, como yo empujo una cosa, no la quiero.
pero abandonar significa que yo no puedo estar contigo. O sea, por lo que sea, por muerte, porque tengo un trabajo, porque tengo una circunstancia difícil, yo no puedo estar contigo. Entonces a veces confunden los hijos el abandono con el rechazo. Y no siempre es rechazo. Sí. Y lo que hemos de darnos cuenta es lo que dices tú, que no podemos, pedirle algo que no tienen. Claro. ¿Sí? Pero podemos elegir cambiarlo desde ahora en hacia adelante. Recuperar, ¿no? Por eso es tan importante que en este ejercicio tú puedas decir, mi comportamiento es el que va a cambiar, mi amor por ti continuará, seguirá. Al contrario, muchas veces, gracias a este ejercicio, las relaciones con los padres mejoran. Aun cuando estén fallecidos, empieza como a irte bien en la vida, empiezas a tener éxito, empiezas a tener pareja, cosas como que antes estaban atascadas, porque ya estás aceptando varias cosas, tu puesto, tu lugar de adulto, que la herida que tienes es de la herida del niño, del bebé que tú fuiste, y estás recolocando la figura de tu padre con su propio dolor, porque también le puedes decir, siento mucho tu dolor, papá, siento mucho tu dolor, mamá, he experimentado este dolor tuyo, pero es tu dolor. Poderlo devolver de una manera amorosa, porque es su dolor, tú jamás podrás sentir el dolor que siente el padre o la madre. Entonces has tomado partido, que es diferente. Claro. ¿No? Entonces, poder decir, ojalá este dolor no hubiera ocurrido, papá, mamá, pero ocurrió. Y ahora mi comportamiento es el que cambiará. Mi amor por ti continuará, se incrementará, vamos a disfrutar una nueva relación, porque el perdón es una nueva relación. Viene de una palabra hebrea que significa eso, como parir, tiene que ver con la palabra útero. Sí, yeah. Y desde ahí es como un acto que voy a parir una situación, o sea, voy a dar a luz una relación nueva, porque no puede ser la misma relación que había antes, porque la relación que había antes era del niño con el padre, ¿no? En dentro de una persona adulta, pero cuando el adulto recupera su poder, puede empezar una nueva relación con el padre y con la madre. Claro, porque algo dentro de cada uno se mueve y cuando uno se siente bien, o sea, comienza a actuar desde ese bienestar, ¿no? Exacto, cuando uno se nota en la vida. Se nota en la vida, la vitalidad crece. Exacto. ¿No? Entonces, la pareja prospera también porque no tienes como que cumplir una repetición, ¿no? Estás autónomo. Claro, es más consciente. Eres más consciente, claro, exactamente. Sí, eso sí. ¿No? Y como comentas, ¿no? Comenzar a separar lo que es mío y lo que no es mío, ¿no? Entonces, el ser humano está en esa constante lucha, ¿no? Entre ser individual y pertenecer. Y ser colectivo. Sí, y ser colectivo. Siempre va a estar va a vivir esa dualidad, ¿no? Pero desde esa libertad que tenemos podemos contribuir a ese colectivo, ¿no? Con algo amoroso, diferente, ¿no? Todo desde el respeto, desde el honrar a nuestros padres, a nuestros ancestros, ¿no? Y la mejor manera de honrarlos es sanarlos nosotros, ser felices, ¿no? Porque todo padre quiere que su hijo sea feliz, ¿no? Entonces cuando un padre ve a su hijo disfrutando la vida con vitalidad, se va a llenar de esa felicidad, ¿no? Y entonces esas memorias, ¿no? Van a ir también recorriendo todo el sistema familiar, ¿no? Y a nosotros cargándonos de esa energía, de esa vitalidad, porque de alguna manera todos estamos conectados, unidos, y lo que uno siente, lo sienten los demás, ¿no? Y entonces dentro de la familia, cuando comienza a crearse este ambiente de armonía, de amor, o sea, va enriqueciendo nuestra vida, va llenándonos de paz, ¿no? Y de entendimiento. Y qué importante de trabajar con los padres, porque es la primera pareja que nosotros conocemos. Sí. Entonces, ¿cómo ir a una pareja si no tenemos resuelta la relación con nuestros padres? Porque ellos son la pareja que hemos visto. Lo que haya sucedido entre ellos en realidad no nos corresponde, ¿verdad, David? Que si se han peleado, que si ha pasado de todo, es la relación de ellos, ¿sí? Nosotros podemos amarlos, podemos a los dos, y no hay necesidad, como decías antes, de esos juicios, de tomar un partido de uno, del otro, porque tú tienes la visión del niño, como niño no puedes darte cuenta quién tiene la razón, y aquí tal vez no haya nadie que tenga la razón,
Ellos también están repitiendo sus historias. Claro, están en una dinámica, ellos atrapados, y nosotros no tenemos ese nivel de comprensión, ni tampoco de aportarles una solución. Claro. Porque es algo que cada uno tiene que resolverlo. Claro, y todo hijo merece tener lo mejor de su papá, lo mejor de su mamá. Entonces, poderte quedar con eso, aunque sea una sola cosa que de tu papá te quedas o de tu mamá te quedas, es suficiente para disfrutarlos, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Ahora, eso también de respetar las jerarquías, ¿no? Con los padres también, ¿no? A veces en medio de los padres, cuando han sido abandonados, en medio de esa carencia, se sobreprotegen a los hijos. También. ¿No? Y entonces hacen que los hijos no puedan controlar sus impulsos, sus carácter, ¿no? Porque no han tenido esa forma de... porque lo recibieron todo, ¿no? Los padres entregados a eso, y los niños crecen a veces con derecho a todo. Y entonces pasa que no respetan a los padres, y esto les resulta muy perjudicial para ellos mismos. Claro, porque estos niños de adulto, ¿qué es lo que van a ocasionar? ¿No? Claro, sí, si no estás en armonía con lo que te creó, o sea, no vas a estar en armonía con lo que quieras llegar a crear, ¿no? Claro, ¿No? Entonces, claro, por eso a veces en nuestra sociedad hay tanto individualismo, ¿no? Porque no se toma en cuenta a los mayores, o no se toma en cuenta, o sea, es como si hay personas que solo sienten que existen ellas, ¿no? Claro, tenemos que encontrar ese equilibrio en nuestra vida, ¿no? Ese equilibrio para... Cuando estemos en ese equilibrio, vamos a también encontrar propiamente el equilibrio en nuestra vida, ¿no? Si algo en nuestra vida está desequilibrado, va a desequilibrar una o varias áreas en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de cerrar ciclos, ¿no? Qué importante también sería que cuando estás con una pareja que ya has terminado, también hacer este mismo proceso que hacías con papá y con mamá. Sí, poderle decir, darte cuenta qué es aquello que funcionó en la relación con lo que tú te vas a quedar. Puede ser una sola cosa de 999,000 cosas que fueron mal, pero te quedas con la valiosa que significó para ti y tu vida, ¿no? Y poderle también lo mismo decir, esto que le dices a los padres, también lo puedes visualizar frente a ti, y le puedes también decir, ¿no? Gracias por esta cosita que yo viví contigo. Sin esta cosita yo no sería lo que yo soy ahora. Y es gracias a ti, a lo vivido en esta relación, que yo pude hacer esto y esto, y también darte cuenta qué pasó después que, ¿no? que tú recibiste este impacto, este sufrimiento en esta relación, para poder cerrar este ciclo con agradecimiento de lo aportado, no de lo que faltó. Claro, y poderse abrir algo nuevo, ¿no? Con un nuevo nivel de conciencia, sabiendo de que cuando tenemos un conflicto es asunto de dos, no es que solamente uno, son los dos, desde su perspectiva, desde sus programaciones subconscientes, se encuentran, y entonces tienen dos opciones, ¿no? Mantenerse en su verdad, en su razón, o comenzar a construir algo diferente, ¿no? Entonces esto de las dinámicas de la pareja es algo que está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando cada uno dentro de esa relación sabe qué es lo que quiere, ¿no? Entonces contribuye desde ahí, y eso comienza a crecer y a desarrollarse, ¿no? Porque la relación de pareja no es solamente comer juntos, la intimidad, o sea, eso es algo temporal, ¿no? Después viene la verdadera relación, que es un amor más maduro, que es proyectarse ante la vida, ¿no? Que es los sueños, concretar, mirar los dos, ¿no? Y obviamente no va a haber también una relación perfecta, pero siempre van a poder encontrar la mejor manera de equilibrarse, ¿no? Y esto requiere mucho del compromiso, ¿no? Y el compromiso está basado en la confianza, ¿no? Y en la confianza a uno mismo. Entonces, y uno para confiar también hay que tener en presente cómo han sido nuestros primeros vínculos con nuestros padres, porque desde ahí van a ser cómo nosotros vamos a construir nuestras relaciones. Exacto, por eso te invitamos a que puedas abrir tu árbol genealógico recogiendo estos datos con lo más cercano que tienes, la persona, tu pareja, o tus padres, o tus hermanos, o visita a tus abuelos, o puedes también visitar a unas tías, que siempre hay una tía que sabe
todos los detalles de la familia, que ha recogido toda esa información. También puede recoger fotos. Sí, fotos. Porque en las fotos antiguas se ve la posición de los hombres, las mujeres, los gestos. Sí, hay mucha comunicación en los gestos. ¿No? Que tú que trabajas la programación neurolingüística, Sí. qué importante es la comunicación no verbal. No verbal, es muy, muy importante y de hecho es la mayor, es como el 60% es de comunicación no verbal. Uh-huh. ¿No? Entonces es muy importante los gestos. Y ahí también en las fotografías ves las miradas. A veces ves miradas tristes, Sí. a veces ves una mirada que está yendo hacia la derecha, otra está yendo como hacia algo perdido que está por ahí. Claro, ¿no? hay parte donde están las personas más juntos, más Exacto, separadas. todo eso lo podemos ver en una fotografía. Sí, es importante. Entonces, aunque me digas, es que no tengo datos, es que no hay nadie que tenga, pero seguro que tienes por ahí una fotografía familiar Claro. en donde puedes rescatar muchas Claro. cosas y sobre todo la intuición, porque Sí. nosotros tenemos Es que un cerebro en el corazón. Despierta la memoria. Claro. Eso despierta la memoria. Entonces, lo que tú ves no lo va a ver otra persona. Exactamente. Entonces, con la fotografía tú puedes entrar en la presencia de estas personas que son tu familia, en tus células corre la sangre por tus venas de esta familia y puedes sentir muchas cosas que han sucedido, ¿verdad? Y sobre todo si estás trabajando tema de pareja, pues cómo fue la pareja de estas fotografías, ¿no? Uh-huh. De repente te das cuenta que no aparecen fotos de parejas en el árbol, ¿no? En las fotos cuando encuentras, ¿no? Aparece papá separado, mamá separada, el abuelo, o sea, te vas dando cuenta, entonces hay algo que he de solucionar, porque hay muchas separaciones en este árbol genealógico, ¿no? Por ejemplo. Sí, es así. Esto de revisar la historia es fantástico, uno se va descubriendo muchas cosas, va comprendiendo su vida, ¿no? Porque a veces uno no comprende por qué le pasan ciertas cosas, ciertos eventos, hasta parece que, algunos dicen, hasta parece que me hubieran hecho brujería, pero no es brujería, son memorias, cosas ahí inconclusas que se repiten. Hablando de la brujería, o sea, son como maldiciones también. A veces ciertos mandatos vienen cargados, ¿no? de odios que han habido. Por ejemplo, cuando la mamá no está de acuerdo con el yerno o la nuera, ¿no? Vas a ver que no te va a ir bien. Entonces, entonces, y efectivamente no le va bien, pero tal vez a ella tampoco le fue bien, y viene como una maldición, ¿no? A veces son y maldición viene de mal dicho, ¿no? O sea, de algo que yo siento que o sea, lo emito como algo negativo. Sí, es así, ¿no? Pero obviamente el padre, la madre que hace eso lo hace para proteger al hijo, pero el hijo no lo percibe así, la madre no lo sabe comunicar bien, también es una repetición del sistema, se juntan varios factores y entonces hacen que nuestra vida se vuelva un poco compleja en esos temas, ¿no? O a veces hubo un dolor tan grande en una familia, por ejemplo, una ruina económica donde queda odios, desconfianza, ¿no? Y entonces los que han perdido quieren venganza, ¿no? Odian a la otra familia, esa energía queda. Entonces aquellos que vienen como descendientes son portadores ya de un odio que muchas veces no saben, como tú hablabas al comienzo, son secretos y las cosas como que no les fluyen, ¿no? Entonces actúan y tú dices, pues es que me han hecho brujería, y como tú dices, son maldiciones que vienen también de atrás. Y si tú sabes de alguna de esas cosas, pues también se puede hacer como un acto de poder pedir perdón al otro lado, es decir, o sea, realmente siento mucho que mi abuela haya hecho esto a tu familia, pero no es porque realmente lo haya hecho porque haya querido, muchas veces son una repetición de algo, ¿no? O en medio entonces de esa experiencia. le da su lugar también a esos excluidos, porque realmente los excluidos son precisamente las repeticiones, ¿no? Todo lo que tú excluyes de tu historia vuelve hacia ti a través de destino. Sí, eso sí. Entonces poderlos incluir y poder decirles, ¿no? También los honro, les doy su lugar, siento mucho que hayan perdido estas tierras, hayan perdido esto, ojalá no hubiera sucedido esto, y siento mucho si mi familia tuvo alguna intervención en esto. Bien, y les pido su bendición, porque a partir de este momento yo deseo y quiero que a ustedes donde estén, puede ser que ya estén fallecidos, y a mí me vayan bien en la vida. Entonces queda todo un acto amoroso. El amor es como muy sanador, ¿verdad, David? Sí, es muy poderoso, ¿no? Esto de reconciliarse con uno mismo, con los padres, con el sistema familiar, es muy, muy poderoso para nuestras vidas. Eso sí. Es algo que cada uno de nosotros debería apuntar a experimentarlo, ¿no? Todo desde el acto de conciencia,
trabajar nuestras propias historias. ¿Verdad? Okay. Bien. Entonces hacemos un pequeño repaso para que ya sepan cómo abrir el árbol genealógico, que han de buscar nombres. Los dos, ¿verdad? Sí. Nombres compuestos también, o si tienen 3 nombres también, sobrenombres también, ¿no es cierto? Los nombres transgenéricos. Los apodos también, porque de repente un Coco es un Jorge. Y no me he dado cuenta que se llama igual que mi padre y no me he dado, son sutilezas que a veces, claro, ¿no? Cuando estamos allí no nos damos cuenta. Claro, ¿no? O también los traducidos, ¿no? La abuela se llama Juana, en la descendencia viene una Janet, ¿no? Exacto, o los nombres feminizados y masculinizados, ¿no? Carlos, Carla, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Claro. Juan, Juanita, ¿no? O a veces también hay sutilezas, ¿no? Yo tenía una consultante que se llama Marisol y en su historia hay una abuela María, pero ella decía, no, yo soy Marisol, yo no soy María. Pero realmente la raíz es María de Marisol, ¿no? Entonces a veces no me doy cuenta de esas sutilezas. Entonces puedes empezar a investigar todos los nombres, ¿sí? También, ¿quién te puso el nombre? Tiene mucha influencia, eso ¿no sí. es cierto? Sí, tiene una influencia enorme. Fue papá, fue mamá, fue el abuelito, fue el médico, ahora con las cesáreas. A veces, ¿no? Yo vi el caso de una señora que le puso el nombre del médico a su bebé porque le tenía ahí aprecio, le hizo la cesárea, la ayudó, la sacó la salvó, que probablemente venía de su historia familiar un salvador, y le puso el nombre del médico. O sea, ¿quién pone el nombre y por qué lo pone, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿No? Sí, ¿cuál es el significado, el sentido, ¿no? Para poner el nombre. Sí, porque como comentas, muchas veces se toma la profesión de si fue el parto muy difícil, a veces muchos se crean médicos, enfermeras en esas circunstancias. Sí. Entonces eso, las fechas de nacimiento, día y mes, para que puedas darte cuenta de estos rangos de unión entre 10 días antes, 10 días después, a cuál se parece de tu familia, ¿no? O de tus abuelos o bisabuelos. Si coincide, si esa fecha coincide con alguno de ellos o con la fecha de tu pareja también. Y nombres, fechas de defunción también. Sí, fecha de defunción. Por ahora también podemos entrar mucho más afinando con otras fechas, ¿no? Como concepción, pero eso puede ser en otro programa. Y hemos dicho también los mandatos, ¿no? Los mandatos, así es. Exacto. O sea, aquello que piensa papá, mamá, los abuelos, bisabuelos acerca de, por ejemplo, los hombres, las mujeres, qué es lo que piensan. Y como pareja, qué es lo que tú también viste en ellos, ¿no? Sí, es porque eso va a construir nuestra percepción y después se va a convertir en un comportamiento, ¿no? con el sexo opuesto. Exactamente. Y eso por ahora, ¿verdad? Y hay, por supuesto, más datos que puedes investigar en tu árbol genealógico, pero por ahora vamos a dejarte esa pequeña tareita para que puedas ya empezar a tomar conciencia de muchas cosas que ocurren en la historia familiar. David, algunas cosas que quieras contarnos de la formación, porque tú estás organizando una formación. Sí, así es. Bueno, para los que quieran conocer más, profundizar más en este maravilloso mundo de la psicogenealogía, saber más estrategias, es bastante maravilloso y bastante amplio también, ¿no? Va a venir Claude Bouvier, ¿no? Él es un terapeuta francés muy reconocido a nivel internacional, dicta formaciones en Canadá, ¿no? Acá toda Latinoamérica. Nos va a impartir 4 días de psicogenealogía del 28 de abril al 1 de mayo, ¿no? De 10 de la mañana a 7 de la noche. Es un full day. Va a hablar diferentes casos de la vida cotidiana, se va a analizar, se va a hablar de las fechas, la importancia de las fechas y muchas cosas más profundas de cómo analizar el árbol, ¿no? Sus talleres son bien intensos, muy... y uno mismo también durante toma de conciencia. Exactamente, eso te iba a decir. Uno mismo va sanando mientras estás aprendiendo, también te está viniendo toda la información. Es muy movilizador. Sí, es muy movilizador porque hace que uno ya se dé cuenta de muchas cosas. Y muy resolutivo también. Sí. Porque ya tomas
opción sí, de cambio. Ya lo haces ya con conciencia, con un conocimiento, ¿no? Que te va a ayudar a resolver esas cosas, ¿no? Que puedes estar experimentando y no comprender. Entonces, Claude Bouvier nos está visitando ahora, ¿no? Fines de abril, 28 de abril al 1 de mayo, ¿no? Dictando a toda persona interesada que esté en profundizar, ¿no? Lo que es el estudio del árbol genealógico y comprender todas esas trampas que se hayan tejido desde nuestra infancia hasta la actualidad. Exactamente. Entonces, toda persona que esté interesada en esto puede comunicarse conmigo. Sí, dinos por favor varias veces para que puedan captar el mensaje, la página web, el teléfono, tu contacto. ¿Yeah? Bueno, entonces se pueden comunicar conmigo al 992 47 37 67. La página web es www.metacuántica.org. Ahí pueden encontrar el temario de la formación, todo detallado, qué es lo que consiste, ¿no? Para informarse más. Y ahí pues ya podemos ponernos en contacto. ¿A través de qué teléfono? El 992 47 37 67. Okay. 992 47 37 67. Bien, entonces esta es una maravillosa oportunidad de conocernos más a nosotros mismos. Entonces, no perder la oportunidad, no la pierdas, porque que venga un profesor de fuera, justo lo hablábamos antes con David, no es fácil, es importante que tomes conciencia de que un profesor que viene con toda la escuela francesa, además, que es la primera escuela de biodescodificación, el origen es ahí, entonces tiene realmente todo desde el origen, ¿no? La cuna de la psicogenealogía. Claro, entonces toda esta parte que tiene él con una vasta experiencia, poderlo tener aquí es un total privilegio. Así que es una gran oportunidad para no perdérsela. Así que David informará todos los detalles que tengas para que puedas acceder fácilmente a esta formación, que ya queda pocos días, así que date prisa. Sí, son vacantes limitadas. Exacto, sí, ya se va a cerrar los cupos, ¿verdad? Sí. Okay. Así que seguramente no lo pienses más y apúntate, que va a ser muy enriquecedor para ti, para los tuyos, porque otra cosa, David, también es que cuando uno trabaja lo suyo, eso impacta en la familia y en la pareja, en los hijos, cuántico, tanto hacia arriba como hacia abajo. Sí, eso sí. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Sí, es un beneficio para todos. O sea, es una inversión que a ti te parecerá, dices, uy, de repente es mucho o poco dinero, no lo sé, pero dices, pero en realidad no estás pagando solo por ti, estás pagando por todo un montón de familias, o sea que te sale baratísimo el curso, eso sí. ¿no? Porque estás pagando por tu ascendencia y por tu descendencia. Sí, eso es una gran inversión. O sea, si sacamos cálculos, está regalado. Así es, sí, es así. Es que la familia no tiene precio. Sí, es así, la vida, ¿no? Solo se vive una vez y hay que... Claro, entonces... Y nuestra tranquilidad, nuestra felicidad tiene un valor exacto, enorme. Sí, entonces es una inversión muy, muy bien hecha en la vida. ¿Ok? Bueno, por hoy te agradezco, David, nuevamente el estar aquí. Espero que en otra oportunidad podamos seguir compartiendo estos temas. Y conmigo, hasta el siguiente programa, invitándote siempre a celebrar la vida, invitándote a vivir una vida más propia, más plena y colaborar a través de tus acciones, de tus pensamientos, de tu corazón, con este mundo que tanto nos necesita. Un abrazo, hasta la próxima.